Internacional de Estados Unidos es una barbaridad, generando un riesgo inmenso para miles de personas que escapan de la dictadura cubana y se encuentran con que le pasan información a los terroristas que están gobernando Cuba sobre esta gente que vino a pedir asilo a Estados Unidos. Le digo bienvenida a la abogada especialista en inmigración Laura Jiménez, un gusto, muy amable por acompañarme. Buenas noches a todos y gracias por invitarme. Con una mano en el corazón, sin pensarlo, ¿cómo te sentiste cuando te enteras que pasa esto? Indignada, te puedo decir que hasta avergonzada, porque es nuestro deber, no solo como país, sino es nuestro deber como abogados y como especialistas en la materia, de saber que tenemos un deber muy grande de mantener la confidencialidad, porque además así lo marca la ley federal, de todas aquellas personas o de todos aquellos inmigrantes que toquen nuestra puerta buscando protección. Por favor, cuéntale a nuestros televidentes qué es lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió fue que alrededor del mes de noviembre, supuestamente por error, en la página de ICE se publicaron los datos personales y hasta información confidencial de más de 6.000 y tantos inmigrantes que estaban en su mayoría en centros de detención a lo largo de Estados Unidos. Esta información se posteó en la página de ICE, estuvo posteada alrededor de 5 horas aproximadamente. Estos 6.000 y tantos inmigrantes, Pedro, no solo eran de Cuba, había también información de detenidos de China, de Afganistán y, si no me equivoco, de otro país más. Y como bien sabemos, Pedro, estos son países que, si bien a lo mejor estas personas no tenían un caso muy sólido de asilo, pero sí tenían un miedo y por lo tanto vinieron aquí. Esta información fue compartida por 5 horas a nivel internacional en un sitio web de países donde hay un récord histórico de represión contra oponentes políticos, hay un récord histórico de medidas severas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de incomunicación y hasta de matanzas ilegales o de asesinatos ilegales en contra de las personas que presenten un riesgo a estos regímenes. Si estas personas, si bien no tenían ahora un buen caso de asilo, después de esta liberación de esta información confidencial, lo van a tener, porque el miedo a la persecución y al daño futuro ahora sí existe. Si no lo tenían antes y no tenían la evidencia, ahora la tienen. Y el gobierno tiene que responder por esto, porque, o sea, es una violación no solo del deber y de la confidencialidad que marca la ley, sino es una violación también de sus derechos, de la protección que le debemos. Que se sepa, ¿se llegó a deportar a alguien de los que están en esa lista que fue difundida por error? No, y lo que más me indigna, y hay incluso congresistas que ya se han expresado al respecto, es que el gobierno ha anunciado que va a demorar la deportación por 30 días. En 30 días no van a poder curar ni asegurarle a ninguno de estos inmigrantes la protección si son deportados a su país de origen, porque ¿cómo podemos comprobar que nosotros tenemos el poder de asegurarles que cuando regresen a su país de origen, esto va a parar? Si no tenemos el poder de parar lo que está sucediendo en estos países, ni nadie lo tiene. Hablando de esta situación, hay, cuando decías que se han violado leyes incluso, ¿hay un recurso de presentar una demanda de parte de gente que ha sido incluida, por la razón que sea, en esta lista? Totalmente, totalmente, y tanto es así que el propio gobierno, al notificarle a los inmigrantes que fueron víctimas de esta liberación de información, les notificaron que tienen también, o que los invitan a que busquen asesoría legal. Y sí, porque es como te decía, si a lo mejor en el momento en el que estas personas le hicieron su entrevista de miedo creíbles, el oficial, ¿okay?, determinó que no tenían
un miedo de persecución o que no habían comprobado con su testimonio que iban a ser perseguidos si han regresado, que sufrieron persecución y daño antes de llegar aquí. Ahora esas circunstancias cambiaron por el propio gobierno con este error que cometió, pero lo que sí es cierto es que la circunstancia cambió y que esto abre la puerta para una herramienta legal para que estas personas entonces puedan parar esta deportación y poder reabrir quitar la deportación y poder entonces sí proceder a un caso de asilo como lo marca la ley. Y yo te diría más, yo diría que a estas personas que ya sabemos que hay el precedente de que incluso los deportados cuando son regresados a Cuba sufren más represión, son detenidos, son más vigilados, son excluidos de la sociedad, pues ahora ya la evidencia está. Ya yo pienso que es un caso en el que un juicio de asilo en esta circunstancia se ganaría en 20 minutos, Pedro. ¿Has sabido de alguna situación similar en el pasado? No, la verdad que yo nunca había escuchado algo así. Yo entiendo que quizás hayan conversaciones confidenciales entre gobierno y gobierno, pero sin embargo la ley federal lo marca bien claro. Tiene que haber una autorización o del propio inmigrante o del secretario de Seguridad Nacional para poder liberar la información incluso al Departamento de Estado. Entonces, ni siquiera en conversaciones sobre temas migratorios, el gobierno de Estados Unidos puede liberarle a ninguno de estos otros países la información o los datos personales de los inmigrantes. Hasta donde yo sé, donde único se libera esta información es cuando ya se está ejecutando la deportación como tal, y como bien sabemos también hemos hablado de que la intención de la administración actual era la de priorizar las deportaciones de personas con récord criminal, no las de personas que no representaban ningún daño o ninguna amenaza a la seguridad nacional o a la sociedad en Estados Unidos. Cuando sabemos de esto, yo creo que han pasado ni un día, ¿no?, de que se supo que había ocurrido esto, 2 días tal vez. ¿Ya ha habido alguna llamada ahí, por ejemplo, en el bufete de ustedes, de gente que está en la lista? No, bueno, afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún cliente directamente afectado, gracias a Dios. Pero sí, Pedro, esta información nos llegó a nosotros a través de la... perdón. Esta información nos llegó a través de la Asociación de Abogados de Inmigración hace más, Pedro, ya sí, muchos de los abogados de inmigración estaban al tanto y como antes mencioné, muchos de los congresistas ya también sabían que esto había sucedido y se han pronunciado al respecto y están solicitando respuestas del gobierno, más bien respuestas de ICE, que no ha querido emitir comentario alguno y la única respuesta hasta donde yo sé que se ha tenido ha sido del Departamento de Seguridad Nacional. Y una rapidita de otro tema, el famoso título 42. Ayer el gobierno tenía plazo hasta las 5 de la tarde para presentarle a la Corte Suprema explicaciones de su posición. ¿En qué dirección sopla el viento por lo que tú intuyes? Yo intuyo una incertidumbre muy grande, pero me inclino a pensar o a anticipar, como también me incliné hace una semana, de que el título 42 todavía no está listo para ser eliminado o suspendido, más bien, porque no se elimina, está en la ley, porque no estamos listos, Pedro. La frontera tal cual como está bajo el título 42 no tiene la capacidad en oficiales y en infraestructura para procesar a los inmigrantes que incluso con el título 42 activo están cruzando de manera ilegal. Claro. Si eliminamos el título 42, entonces estamos en la obligación de aplicar el título 8, que requiere entonces un procesamiento tal cual como lo marca la ley de una entrevista de filtro. Si la persona pasa esa entrevista de filtro, entonces va a ir a una entrevista de miedo creíble, va a ser dejado en detención y no hay capacidad, ni hay capacidad en los centros de detención, no hay la capacidad humana de oficiales de inmigración. El gobierno ha pedido apoyo al Congreso financiero y todavía no se lo han aprobado. Entonces,
Yo dudo mucho que, independientemente de que toda la intención de la administración actual es la de eliminar el título 42, para abrir la puerta al comunicado que han dicho de que Estados Unidos es un país que le ofrece la protección y la ayuda a los inmigrantes que de verdad lo necesitan. Sin embargo, muchos piensan, y estoy de acuerdo en esto, en que la eliminación del título 42 pondría aún más en riesgo el caso de un inmigrante que se está presentando entonces en la frontera con la puerta abierta para pedir asilo, porque al no tener la infraestructura ahora, menos se va a tener después. So, estas entrevistas de miedo creíble o de filtro van a ser un desastre, van a seguir sin tenerla, porque actualmente, con el título 42 activo, la mayoría de los inmigrantes que están siendo liberados sin tener una entrevista de miedo creíble. ¿Cómo van a aplicar el título 8 si no tienen la infraestructura para aplicar el filtro? Qué situación alucinante. Aún van a poner en juego los derechos de un inmigrante de ser escuchado como debe ser, de ser representado como debe ser y de ser procesado como debe ser. Laura, mil gracias, y por cierto, gracias también por todas las oportunidades en términos de orientar a nuestros televidentes. Mucha felicidad para ti y para tus seres queridos. Gracias, igualmente a todos ustedes, y gracias por invitarme nuevamente. No, encantado. La abogada de inmigración Laura Jiménez con nosotros. Vamos a un paréntesis. Un bebito por encargo.